La oración es la distancia más corta entre Dios y el hombre. Es lo que hace posible que haya comunión entre tú y Dios. Y para comenzar esta segunda parte, voy a trabajar con ustedes 3 para qué. El primero de ellos, ¿para qué Dios? El segundo, ¿para qué la fe? Y el tercero, ¿para qué la oración? ¿Y por qué estos para qué? Porque de alguna manera tenemos que responder al para qué del hombre de hoy. Los hombres de hoy necesitamos dar respuesta a nuestros para qué. Entonces no nos contentamos simplemente con definiciones, sino que más allá de la definición estamos buscando la función de las cosas, el sentido de las cosas, la razón de las cosas, el servicio que prestan las cosas. En relación a esto, me atrevo a decir, ¿para qué Dios? Y ustedes, por favor, háganse esa pregunta. ¿Para qué Dios en mi vida? ¿Cuál es el servicio que yo le presto a Él y que Él me presta a mí? Y voy a responder desde 4 textos bíblicos. Primero, ¿para qué Dios? Dios para presencia. ¿Para qué? Presencia. ¿Qué función desempeña Dios en tu vida? ¿Para qué tienes a Dios en tu vida? ¿Para que te solucione los problemas? ¿Para que te tape los huecos? ¿Para que cuando se te pierda algo, Él te ayude a encontrar eso que se te perdió? ¿Para que te cuide la finca? ¿Para que te cuide el carro cuando lo dejas expuesto? ¿Para que te cuide el apartamento mientras tú te vas de viaje? ¿Para eso? ¿Para eso es Dios? Y si es así, entonces Dios termina siendo tu nana. Y Dios no es nana de nadie. Respétalo.
Y si así son las cosas, entonces Dios termina siendo el guachimán de tu casa, el celador por Dios. ¿Cómo es que te has estado gastando a Dios en esas tonterías? ¿Cómo es posible que te gastas a Dios en esas minucias y en esas nimiedades de la vida? La función de Dios, y voy a hablar de 4 funciones fundamentales, y la primera de ellas es hacer presencia en tu vida. Como dice el Salmo, tu presencia, Señor, vale más que mi vida. Tu presencia. Y ahí hay un texto bíblico en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué le digo al faraón? ¿Que tú quién eres? Y Dios, de manera magistral, como todas sus respuestas, le responde a Moisés: yo soy el que soy. Entre nosotros el verbo ser o estar. Entonces perfectamente pudiéramos decir: yo soy el que estoy en tu vida. Y mi presencia te basta. Porque mi presencia es la que le da sentido a tus días. Función de Dios: presencia incondicional en tu vida. Y ojalá que tú lo sientas y que lo sientas siempre. Porque aquí hay una cosa que tenemos que diferenciar. Dios siempre está. Esa es su función. ¿Y cuál es la tuya? Ser consciente de su presencia. Porque ¿de qué te sirve que Él esté si tú no eres consciente de ese estar de Dios en tu vida? Y por eso la oración, viene aquí una buena definición de oración. Orar es hacer consciente la presencia de Dios en mi vida. Segunda función: Dios es compañía. ¿Es qué? Levante la mano las personas que se sienten permanentemente acompañadas por la presencia de Dios. Bajen la mano. Que tú sientas que Él está ahí acompañándote. Y aquí viene el texto de compañía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo, vengan a mí. La compañía permanente de Dios. ¿Qué más tienes que pedirle? Señor, yo solo necesito que tú me acompañes. Y necesito que me acompañes para darle sentido a todo lo que me pasa. Y aquí viene la tercera función. ¿Para qué Dios? Para sentido. Porque Dios no es ese comodín que va haciendo cosas por ti. Lo que a ti te corresponde lo tienes que hacer tú.
¿Y qué hace Dios? Lo que a Él le corresponde, darle sentido a todo lo que te va pasando. Porque ¿saben una cosa? Usted comienza a orar y comienza a sentir que para lo que está orando no funciona. Y llevo 3 meses pidiéndole a Dios esto y lo otro y no reacciona. Este personaje está sordo. Este personaje no me quiere. Este personaje me está castigando. Este personaje se olvidó de mí. Ninguna de las anteriores. Ni se olvidó de ti, ni te está castigando. No es que no te quiere, te ama. Y la prueba fehaciente de su amor se llama Jesús en la cruz. Si te ama, si te escucha, no está lejos de ti, pero tiene un propósito con lo que te está sucediendo. Y tú lo único que debes de descubrir es sentido. Dios sentido. Por eso si usted está enferma, más que pedirle a Dios que le dé la salud, pídale que le dé sentido a esa enfermedad. Y antes de pedirle que resuelva tus asuntos financieros, pídele que le dé sentido a tu escasez de recursos. Porque Dios está en tu vida para darle sentido a las cosas lindas y también a las cosas menos lindas. En todo caso, nada de lo que a ti te está sucediendo sobra. Todo está dentro del plan. Y Dios está haciendo la mujer que Él quiere con todas esas cosas que te suceden. Y Dios está haciendo el hombre que Él quiere con todo lo que te está pasando. Sentido. Diga conmigo: Señor, permíteme descubrir el sentido de lo que me está sucediendo. Yo sé que con todo esto me quieres formar a imagen de tu Hijo Jesucristo. Sentido. Hemos dicho presencia, hemos dicho compañía, hemos dicho sentido, y vamos a decir cuarto escenario. ¿Para qué Dios? Para que tengas donde pararte y levantarte. Porque sin Dios te quedas sin escenario. Cuando usted saca a Dios de su vida, se queda sin piso. Es como si estas tablas de este auditorio se partieran en dos. Me quedo sin escenario, no tengo dónde pararme. Ojalá que entiendas que Dios está en tu vida para hacer presencia, compañía, sentido y escenario. Para eso es Dios. Lo demás vendrá como consecuencia. Lo demás es añadidura. Ojalá que pudiéramos decirle al mundo de hoy: Dios no sirve para nada. Es duro. Y ojalá que le digamos a la gente: Dios no sirve para nada de lo que tú y yo hasta ahora hemos creído. No, es algo superior, es algo profundo, es algo que va más allá de nuestras necesidades materiales.
de nuestras urgencias. Y quiero rematar este primer punto diciéndoles: no se gasten a Dios en cosas que no valen la pena. No se lo gasten. No se lo gasten pidiéndole cosas triviales, que Dios está hecho para cosas grandes. Levante la mano aquel que piensa, cree que Dios solo da cosas grandes, solo grandes. ¿Y a qué llamamos cosas grandes? Sentido, fe, compañía, amor, paz, equilibrio. Eso que no te puedes conseguir con tus fuerzas y eso que solo Dios te puede regalar. Vamos a dar un paso. ¿Para qué la fe? ¿Para qué la fe? Y vamos a decir 3 cosas. La fe sirve para interpretar. Digamos que la fe es la gran traductora de los seres humanos. Supongamos que quien les habla no sabe castellano, habla en alemán, y ustedes ahí todos sentados escuchando a alguien en alemán. ¿A qué vinieron? ¿A qué vinieron si no entienden? Cuando pasa eso, a cada persona le entregan unos audífonos, un traductor, para que el que esté hablando aquí en alemán, a través de los audífonos haya una traducción y usted escuche en castellano. Y si usted no se pone sus audífonos, ¿qué le pasa? No entiende. Escucha, oye, pero no qué. Y aquí el cuento no es simplemente oír. Más que oír es entender. Entender. Y la fe, ¿saben para qué sirve? Para entender. Y quien no tiene fe, no entiende. No entiende por qué le está pasando lo que en su momento la vida le está ofreciendo. Yo sé que aquí hay muchas personas que no entienden lo que les está pasando y que permanentemente hacen el reclamo: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Pero solo la fe nos permite entender, porque cuando uno cree, cambia el formato de la pregunta. Ya no pregunta por qué, ahora pregunta, y eso es distinto. Y cuando hablamos de para qué, hablamos de propósito. Ustedes saben que en el plan de Dios hay 3 elementos. Permiso. Hay muchas cosas que Dios permite en tu vida. Propósito, lo que Dios le pone a lo que permite. Voluntad, lo que Él quiere para ti. Y Dios solo quiere cosas lindas para ti. En la voluntad de Dios solo hay cosas buenas para ti. Pero además en el plan de Dios hay permisos, hay cosas que Dios permite. Y lo que permite no lo deja vacío. Y para llenar de contenido lo que permite, le pone un ¿qué? Un propósito. Y para poder entender el propósito hay que creer. Si no crees, no entiendes el para qué de lo que te está sucediendo.
Por eso la fe es la gran intérprete. Yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero cuando crees, comienzas a desentrañar que en el plan de Dios hay un propósito con lo que te está sucediendo, y que la voluntad de Dios es hacerte a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Usemos la fe para entender lo que desde la lógica humana no tendría ninguna explicación. Hay cosas que desde la lógica humana uno dice: caramba, ¿y esto por qué? ¿Y por qué mi esposo tiene que morirse de 30 años y dejarme con 3 chiquitos? ¿Y por qué una mamá de 45 años le tiene que dar cáncer y pronto se va a morir? ¿Y por qué la mejor hija de la casa es la más enferma? ¿Y por qué si me he portado tan bien mi situación económica no mejora? ¿Y por qué si le he dado a mis hijos todo lo que tenía que darles, por qué se portan así? Y solo quien cree es capaz de cambiar el formato de la pregunta y hacerla de manera distinta. ¿Para qué? Esto no se puede quedar vacío. Aquí hay un propósito de Dios y yo tengo que desentrañarlo, porque si no lo desentraño, eso que me está sucediendo pierde todo su sentido profundo. La fe, como la fuerza interior que Dios ha sembrado en tu corazón el día de tu bautismo, para hacer de lo imposible lo posible, porque la fe mueve montañas. ¿Y cuál es el enemigo de la fe? ¿Quién de ustedes sabe cuál es el enemigo de la fe? El miedo. El miedo. Cuando tú tienes miedo, le estás creyendo al rival. Tener miedo es creerle a las circunstancias. Tener miedo es creerle a los pronósticos. Tener miedo es creerle a los exámenes. Y lo distinto al miedo es creerle a Dios y poner en Él toda nuestra vida y confiar decididamente en Él. Y no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Y damos un tercer paso, que es el tema que nos compete en este día. ¿Para qué la oración? Ustedes, ¿para qué oran? Cada uno hágase esa pregunta: ¿para qué oro? ¿Usted para qué ora? Voy a enseñarles algunos para qué orar. Primero, oramos para ver desde arriba lo que está sucediendo abajo, sin perder contacto con lo de abajo. Usted ora para ver desde arriba lo que está pasando abajo, sin perder contacto con lo de abajo. Porque la oración no te puede enajenar. La oración, todo lo contrario, te tiene que comprometer con tu realidad. Habrá quien diga: me voy a orar, y orando logre escaparse. No, uno no ora para escaparse, uno ora para encontrarse. En el medio
Muchas personas muy piadosas hacen de la oración una herramienta de evasión. No, tú no oras para evadir la realidad. Tú oras para encontrarte con la realidad. Por eso, quien ora y en la oración busca un refugio para evadir su verdad, no está orando como Dios quiere. Oramos y oramos para divisar desde arriba lo que está sucediendo abajo sin perder contacto con lo de abajo. Supongamos que viene alguien de otra ciudad, escuchen esto, y quiere conocer nuestra ciudad. Ni modo que usted le diga a esa persona: vámonos para el semáforo de la playa con la Oriental y le muestro la ciudad. Mínimo a ese extranjero le meten la mano en el bolsillo. Así somos los paisas. Pero si usted es bien inteligente, le dice: te voy a llevar a un mirador para que desde el mirador veas la ciudad. Es que desde el mirador se ve mejor. Desde el mirador se contempla la generalidad de la ciudad. Eso mismo haces tú con la oración. Tú estás aquí abajo con tu problema. Tú estás aquí abajo con tu necesidad. Tú estás aquí abajo con tu realidad. ¿Qué tienes que hacer? Tomar distancia. Y por eso Jesús, cuando ora, sube a la montaña. La montaña no es un lugar geográfico, es un lugar teológico. Porque orar es tomar distancia sin perder contacto con la realidad para ver desde Dios lo que me está sucediendo. Diga esto conmigo: yo oro para ver con los ojos de Dios lo que me está pasando. Es para eso. Porque con los ojos tuyos ves todo muy enredado. Porque con los ojos tuyos ves todo al revés. Porque con los ojos tuyos no eres capaz de descubrir el fondo de lo que te está sucediendo. Oramos para que Dios nos preste sus ojos y podamos ver con los ojos de Él lo que nos está sucediendo. Me imagino que todos ustedes conocen esa historia. Es la siguiente, breve. La mamá estaba haciendo punto de cruz. Se le acerca el niño menor y le dice: mamá, ¿qué es eso tan feo que estás haciendo? ¿Feo? No. Vete al jardín. Cuando termine, te muestro que no es tan feo. El niño se fue al jardín. Cuando la mamá terminó, llamó al niño, lo montó en sus piernas y lo puso a ver desde arriba. Y el niño, como estaba viendo desde abajo, todo lo veía feo, al revés, confuso. Cuando usted no ora, le pasa lo mismo del niño, que todo lo ve al revés, confuso, feo. Y orar es montarse en las piernas de Dios para que Él nos muestre el derecho. Cuando usted ora, comienza a verle el derecho al bordado y se da cuenta que lo que Dios está haciendo tiene su sentido, tiene su razón. Cuando usted no ora, termina culpando a Dios de sus males y termina descalificando a Dios y termina creyendo que Dios se está equivocando. Pero cuando usted comienza a orar, entonces entiende que Dios no se está equivocando, que Él sabe lo que está haciendo en su vida y que lo que está haciendo no es al revés ni tampoco es feo.
habrá que esperar que Él termine la obra que quiere, y solo desde la oración podemos ver desde arriba el derecho de las cosas. Solo desde arriba. Solo desde la oración usted podrá verle el derecho a las cosas. Para eso oramos. Segundo, oramos para sentir que las decisiones no las tomamos caprichosamente. Para sentir que a la hora de tomar decisiones hay alguien que nos respalda. ¿Cómo te atreves a tomar una decisión sin haber orado? ¿Cómo haces? ¿Cómo se me ocurre pararme en este escenario delante de ustedes sin haber orado? ¿Cómo se me ocurre llamar un hijo al orden sin haber orado? ¿Cómo se me ocurre hablar con la nuera, con el yerno, con la suegra sin haber orado? ¿Cómo se me ocurre hacerle un reclamo a alguien sin haber orado? ¿Cómo se me ocurre hacer un negocio sin haber orado? Porque la oración no es que te haga el negocio fácil, pero la oración sí hace que tú recibas la claridad que necesitas para hacer de ese negocio lo que Dios quiere. Todas las decisiones deben estar acompañadas de oración. Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nos lo enseña. Antes de elegir a los 12, subió al monte a orar. Tercero, orar para sentirnos más livianos. ¿Para qué oramos? Porque hay un peso, el peso emocional, la carga emocional. Levante la mano las personas que se sienten cansadas, están cansadas de ir por la vida. ¿Saben una cosa? Los que levantaron la mano y fueron sinceros, a ustedes no les cansa el peso físico. No, lo que cansa no es el peso físico. Lo que cansa no es que usted tenga 50 vueltas para hacer en la semana. Eso no es lo que cansa. Porque entonces nosotros los sacerdotes estuviéramos bien cansados y tuviéramos que sacar vacaciones cada 20 días. Ojalá. ¿Qué es lo que cansa? Esos pesos emocionales, esas culpas, esos resentimientos, esas tristezas, esos dolores del alma. Y la única manera de sentir alivio es en la oración solamente. Ayer Padre Carlos decía en uno de los programas, Padre Carlos Yepes, que los abuelos de antes trabajaban material y físicamente más que los hombres de hoy. Eso es cierto. Pero no se quejaban del cansancio. Y las abuelitas a la hora de cocinar tenían muchas más cosas que hacer. Los fogones no eran de gas ni eléctricos. Y sin embargo no sentían el cansancio que sentimos los hombres de hoy. Porque cada noche era sagrado el rato de oración. Y en esa oración se depositaban todas las cargas, todos los pesos que durante el día se habían acumulado. Solo quien ora puede ir por la vida más liviano. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 14, después de subir al monte a orar, baja y es capaz de caminar sobre el mar. ¿Y quién es este que es capaz de caminar sobre el mar?
¿Y qué es lo que lo hace tan liviano? Es un fenómeno físico llamado tensión superficial. Solo quien es liviano a razón de la oración es capaz de desafiar las fuerzas físicas y las condiciones y circunstancias de la vida. Oras para estar más liviano. Cuarto, ¿para qué oras? Para que la oración te prepare y después de prepararte sucedan cosas importantes en tu vida. Tú no oras para que los problemas se resuelvan, no, sino para que la oración te prepare y tú con una nueva actitud, una nueva intención y una nueva disposición puedas resolver tus problemas. Los problemas los resolvemos nosotros, pero en la oración recibimos la preparación de vida para enfrentar la vida y con una actitud, una intención y una disposición nueva podamos asumir los retos que tenemos que enfrentar cotidianamente. La oración no resuelve el problema, pero te prepara para que tú lo resuelvas. La oración te da la claridad que necesitas para enfrentar la vida. Lo mismo que la palabra de Dios te prepara para que seas feliz, te prepara para que seas exitoso, te prepara para que vivas en abundancia, te prepara para que entiendas la vida de otra manera. En la oración suceden dos cosas: comunión e intimidad. ¿Cuáles cosas? Comunión, conciencia de la presencia permanente de Dios. Una persona vive en comunión cuando todo el día es consciente de la presencia incondicional de Dios. A eso le llamamos comunión. Usted se levanta y sabe que el hombre está ahí. Usted se sienta en la mesa y sabe que Él está ahí. Usted sale de su casa y sabe que Él está ahí. Usted llega al banco, a la oficina, al taller y sabe que Él está ahí. Usted regresa a su casa y todo el día sientes la presencia incondicional de Dios, todo el día. Cuando una persona experimenta eso, puede decir: yo vivo en comunión con Dios. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hace falta la otra parte, que a la hora de la verdad, la otra parte es la que alimenta la comunión. Y la otra parte se llama intimidad. ¿Cómo se llama? Intimidad. Diga con fuerza. Intimidad. Eso es lo que necesitamos. Intimidad. Porque si no hay intimidad, no hay comunión. Y la intimidad es estar ratos a solas con Él. El hombre de hoy expresa su amor con tiempo. Y quien no tiene tiempo, no tiene amor. Tiempo. Y ustedes saben que el tiempo es selectivo. Es decir, uno tiene tiempo para lo que quiere. Y es muy importante tener
ratos a solas con el Señor. Muy importante. Porque en esos ratos a solas con el Señor suceden tres cosas. Primera, Él te revela los planes que tiene contigo. ¿Usted cómo va a saber cuál es el plan que Dios tiene? Sí lo puede saber, y lo puede saber en la oración. En la oración usted comienza a entender cuál es el plan que Dios tiene para usted. Segundo, en la oración Él te da a conocer su voluntad. Y tercero, en la oración Él comienza a transformarte. Por eso, si usted ha ido muchas veces a orar y siente que la oración no lo transforma, revise su método de oración y revise su intención y su disposición orante, porque si no lo transforma, algo muy grave está sucediendo en lo sustancial de la oración. La oración tiene que transformarte. La oración tiene que hacer de ti un hombre nuevo. Y para que eso suceda, es necesario estar a solas con Dios. Y solo quien tiene momentos de intimidad con Dios es capaz de sentir en el resto del día la presencia de Él que lo acompaña, que le da sentido y que le da piso a todo lo que hace. Muy importante. Comunión. Ay, yo todo el día lo menciono. Ay, yo todo el día lo digo. Ay, bendito sea Dios. Ay, yo todo el día estoy pendiente. Ay, yo todo el día digo Jesús, María y José. Ay, yo todo el día digo Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y dónde dejaste la intimidad? Sin intimidad no hay comunión. Tienes que estar ratos a solas con Él. Jesús pasaba la noche con el Padre y eso le daba sentido y razón a su misión. Ahora voy a entregarles el cómo orar. Ustedes quisieran saber, bueno, ya hemos escuchado, pero entonces ¿cómo oro? A ustedes no se les ocurre esa inquietud, ese interrogante. Bueno, entonces ¿cómo orar para que mi oración sea efectiva? Y eso es lo que vamos a hacer, pero se los voy a decir y luego lo hacemos delante del Santísimo. Y yo se los dirijo. Primero, disposición interior y exterior. Uno no puede orar tirado en un sofá como una yuca o como un plátano. No. Exige disposición interior y exterior. Tanto que para orar uno debe sentirse físicamente cómodo. Santo Tomás lo decía, la espiritualidad exige cierta holgura. Por eso para orar ni siquiera uno debe cruzar sus extremidades inferiores, tampoco las superiores. Para orar uno tiene que tener una buena respiración. Para orar uno tiene que tener una buena concentración. Porque uno ora todo, lo de afuera y lo de adentro. Ahora hacemos el ejercicio. Segundo,
se necesita silencio. Y silencio externo y silencio interno. Es muy fácil cerrar los labios. Bueno, creo que para el padre Carlos Yepes es difícil. Para mí también. Pero es muy fácil cerrar los labios. ¿Saben qué es lo difícil? Callar las voces internas. Y es a veces muy complejo decirle a los ruidos internos: cállense. Puede ser que un dolor le esté haciendo ruido y no lo esté dejando orar. Puede ser que un mal recuerdo le esté haciendo ruido en el alma y no lo esté dejando orar. Puede ser que una culpa o un remordimiento le esté haciendo ruido en el alma y no lo esté dejando orar. Puede ser que una preocupación o un acontecimiento que usted va a hacer más tarde le esté haciendo ruido interno y no lo esté dejando orar. Importantísimo, silencio interior y silencio exterior. Tercero, soledad. Y lo decíamos hace un momento, a solas con Dios. ¿Qué importa que aquí hayan 500 personas? Pero usted, a la hora de orar, así esté orando en comunidad, debe sentirse a solas con Dios. Cuando uno va a un retiro espiritual y se da cuenta que hay personas que todo el tiempo están conversando, que uno las manda a hacer un trabajo individual y resultan 2 o 3 haciendo el trabajo. ¿Saben cómo se llama eso? Miedo. Miedo a la soledad. Miedo a encontrarse con su propia verdad. Hay personas que le tienen físico pánico a la soledad, cuando la soledad bien manejada, soledad presente y productiva, es un bien mayor. Ahora, una cosa es estar solo y otra cosa es estar a solas. Y aquí la invitación espiritual es estar a solas, no solo, a solas con tu Dios, presente con Él, tu presencia y la presencia de Él. Cuarto, soltura. Suéltese. Cuando usted vaya a orar, suéltese. Cuando digo suéltese, le estoy diciendo abandónese. Hágase en mí según tu palabra. Entréguese. Es decir, deponga todas las resistencias que tiene, porque a veces las resistencias se convierten en los enemigos más grandes de tu vida interior. Suéltese, abandónese, confíe, entréguese. Quinto, pida Espíritu Santo. Pida Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ustedes saben que el maestro de la oración es el Espíritu de Dios. Que nosotros no sabemos orar. No. El que ora en nosotros es ¿quién? ¿Quién? Él es el que ora en nosotros. Por eso cuando usted va a orar, tiene que pedir Espíritu Santo para que Él ore en usted, para que la oración fluya, para que suceda la oración. Romanos 8:26. El Espíritu de Dios ora en ti, porque tú y yo no sabemos qué pedir, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Sexto,
diríjase a Dios y llámelo Padre. ¿Cómo lo vas a llamar? De ahora en adelante, ojalá que tu oración sea Padre, porque Jesús nos enseñó a orar y nos dijo: cuando oren, digan Padre nuestro. Romanos 8:15. Por este mismo Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre, papá, apá, papi, porque Él es tu Padre. Y cuando vayas a orar, siéntete hijo. Y sentirse hijo es sentirse pequeño en obediencia delante de Dios, que es papá. 7. Santificado tu nombre. Viene la alabanza. Después de haberlo llamado papá, comienza a alabarlo. Porque la alabanza es la oración gratuita. Es una oración que no pasa cuenta de cobro. Es una oración que no es interesada. Alábalo. Salmo 18. Te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Salmo 8, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Alábelo, alábelo, dígale cosas lindas, coquetéele, tírele piropos, alábelo, bendígalo. Háblele de su hermosura, de su grandeza, de su riqueza, de su belleza. Alábelo. 8, venga tu reino. ¿Qué significa? Que tu oración, que tu plegaria, que tu petición no puede estar en contra de ningún valor del reino. De ninguno. No vaya a pedir, no vaya a orar pidiendo algo que vaya en contra de los valores del reino. No funciona. No sea conchudo, no sea descarada, no sirve. Así no se ora. Una vez una alumna me dijo: padre, oremos. Y yo estaba feliz. Yo, ay, ya las niñas de mi colegio me están diciendo que oremos, qué rico. Estaba yo recién ordenado y trabajaba en un colegio en Bello. Y me entusiasmé. Y le dije: ven, vamos a la capilla. Y fuimos a la capilla y íbamos a empezar a orar. Y me dijo: padre, pero yo no le he dicho ¿para qué vamos a orar? Y le dije: ¿para qué vamos a orar? Padre, para que yo no esté en embarazo. Hasta ahí me llegó a mí el entusiasmo. De lo hecho, ni modo. Vamos a orar. Seguramente se tragó un escapulario. Se salió la Virgen y le quedó el niño. Tu oración no puede ir en contra de los valores del reino. Hay un santuario en Medellín famoso donde van personas a pedirle a la Virgen que les dé puntería, que el viajecito no se caiga. Tu oración, si es auténtica, no puede ir en contra de los valores del reino. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros. Noveno, hágase tu voluntad. ¿Qué significa? Que cuando usted va a orar, tiene que hacer a un lado su voluntad para dejar que suceda la voluntad de Dios. Usted tiene que renunciar a su voluntad, por lo menos si esa que es su voluntad no se parece a la de Dios, y dejar que Dios sea
Dios. No ore pretendiendo poner condiciones, color, talla, código, modelo. No. Tú oras y lo primero que debes hacer es poner a un lado tu voluntad para dejar que fluya la voluntad de Él. Porque tú y yo no sabemos lo que necesitamos, pero Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. 10, danos el pan de cada día. Y esto tiene 2 elementos. El primero de ellos, después de que usted renunció a su voluntad, haga la lista. Pero es que usted ya renunció a su voluntad. Y cuando usted hace la lista después de haber renunciado a su voluntad, está dejando que Dios sea Dios. Y le está contando sus necesidades, pero no está manipulando, no está condicionando y no está presionando a Dios. Y el otro elemento que tiene esto es que habrá que aprender a pedir lo esencial. El pan significa lo esencial. No pida tonterías, no pida nimiedades, no pida baratijas, pida lo esencial. 11, perdona nuestras ofensas. Tu oración llegará al corazón de Dios si en tu corazón no hay rencores. Si usted tiene rencores, si usted tiene resentimientos, los rencores y los resentimientos se convierten en un muro que no permiten que tu oración traspase la esfera de Dios, el ámbito de lo espiritual, el corazón de Dios. Si usted tiene rencores, primero sane esos rencores, resuelva esos resentimientos, después hable con Dios. Muchas veces usted y yo decimos: no encontramos eficacia en la oración. Y muchas veces decimos: pero ¿por qué es que Dios no me escucha? Sí te escucha, pero hay un rencor, hay un resentimiento, hay una enemistad que está bloqueando el curso natural de tu oración. Con rencores, con deudas, con culpas, con remordimientos, con resentimientos, la oración se bloquea. Y por eso en el Padre Nuestro Jesús nos hace esta sugerencia: perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. 12, no nos dejes caer en la tentación. Porque uno a la hora de orar tiene varias tentaciones. Primero, que las piedras se conviertan en pan. La primera tentación del Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Y la oración no es mágica ni de resultados inmediatos. Cuando usted ora y quiere que Dios haga magia y pretende resultados inmediatos, está cayendo en la tentación. Que las piedras se conviertan en pan, y las piedras no se convierten en pan. Segunda tentación: tírate abajo. En tu oración tú no puedes desafiar, ni retar, ni manipular, ni presionar el poder de Dios.
Tú no oras manipulando, presionando, retando o desafiando el poder de Dios. Y tercera tentación: si te arrodillas y me adoras, la oración no puede ser ni conveniente ni interesada. Libre. Es que los que oramos somos los enamorados, y cuando uno ama de verdad no pretende nada, solo pretende que el otro esté ahí, que el otro sea compañía, que el otro le dé sentido a mis días, que el otro sea el escenario donde me sostengo y me paro. Libre, desinteresada, sin conveniencias. Y 13, líbranos del mal. ¿Y saben por qué líbranos del mal? Porque cuando usted está orando, el enemigo comienza a decirle al oído: no ores, dispérsate, duérmete, no te concentres. Él no hace caso, estás perdiendo el tiempo. Mira que llevas tanto orando y las cosas siguen de mal en peor. No vale la pena. Eso es un cuento chino de curas y de la iglesia. No ores. ¿Para qué orar? Usted se pone a orar e inmediatamente el enemigo se pone a velar, a ver cómo te hace caer en la tentación. Levante las manos las personas que algún día de la vida se han dormido rezando el Santo Rosario. Felicitaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Levante la mano las personas que en la Eucaristía terminan pensando en una cosa ajena a lo que estamos celebrando. ¿Saben quién es ese? El enemigo. El enemigo diciéndote: duérmete, distráete, no pares bolas, eso no sirve, eso no funciona. Y usted y yo caemos en la trampa. ¿Saben por qué he hecho este ejercicio? Porque finalmente quiero decirles una cosa: el Padre Nuestro no es una oración para repetir. El Padre Nuestro es un conjunto de claves para saber orar. El Padre Nuestro es un conjunto de claves para saber orar. Llame a Dios Padre, alábelo, que tu oración no vaya en contra del reino. Aparta tu voluntad y deja que Dios haga la de Él. Haz la lista, no tengas rencores, no caigas en la tentación de una oración con resultados inmediatos, y no dejes que el enemigo te sople al oído, que te duerma, que te distraiga o que te diga que la oración no tiene sentido y no sirve para nada. Vamos a hacer el ejercicio.